¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Su merced, Mi muchas Ignorita cosas querida. se pregunta uno ahorita con todas esas Mira, votaciones, su Ayer merced. le contamos muy temprano que la campaña de Iván Cepeda, juiciosos, llegaron el lunes y después de elecciones y ya tenían vicepresidente, Sí, su fórmula merced. vicepresidencial. Hoy el doctor Abelardo de la Estrella muy temprano también. Yo ya ¿También? tengo fórmula Sí. vicepresidencial, hay otros que no. Bueno, el plazo es hasta el viernes, tienen opción y tienen una semana más para cambiar, Silvia, pero están anunciando. Es que es el movimiento del ajedrez político, Silvia. ¿A quién escojo de vicepresidente o vicepresidenta para que me sume votos, pero que genere también una buena expectativa y esté conmigo en el gobierno? Esa es una pregunta, ¿no? Importante. Mire, Jorge Alfredo, la verdad es que aquí están todos buscando quién los va a acompañar. Hay dos estrategias. Una puede ser estrategia para suavizar el mensaje y la otra estrategia, es decir, sobre todo en los extremos, la otra estrategia es ver si esa fórmula de la vicepresidencia aporta o no votos. Sobre el caso de Abelardo de la Estrella le tengo no voz populi, porque hace aproximadamente un mes, Sí. Abelardo de la Estrella había estado buscando su fórmula. Tocó varias puertas, una de ellas la del abogado constitucionalista Mauricio Gaona. Le dijo que no. En lo que no es Voz Populi nos contaron que también tocó la puerta de María Claudia Lacutir, De la directora de exministra. AmCham, exministra. Pero ella no. Le dijo que no. Y tenía también en la lista a José Manuel Restrepo, que hemos conocido en lo que no es Voz Populi. Que el domingo el doctor Restrepo estuvo conversando con algunas personas cercanas, pidiendo asesoría y preguntando, ya que la decisión tiene un plazo máximo del viernes, si se lanzaba a esa piscina o no, si se iba o no con Abelardo de la Estrella. Y la decisión se tomó anoche en Barranquilla. Pero el Bien. doctor Restrepo ya llevaba varias semanas de conversación y de acercamientos con Abelardo de la Estrella. Faltan varios, Mateo, para saber finalmente qué decisión van a tomar, cuál va a ser la estrategia política, porque si bien el vicepresidente tiene una sola función, que es reemplazar al presidente en caso, ¿cómo es? Definitivo, en caso o temporalmente, pues sí es una ficha importante y lo ha sido para varios gobiernos. Por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, que fue canciller, Germán Vargas Lleras, que también tuvo a su cargo varios proyectos importantes en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Así que, ¿quiénes faltan y cuándo lo van a anunciar? Silvia, pues hay algunas fórmulas a la vicepresidencia que ya se están definiendo y otras que por el contrario se están enredando, y vamos a empezar por esas, que una de ellas es la de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Oviedo llegó hoy a las 9 de la mañana a la casa de Paloma Valencia, hablaron justamente sobre este tema. Sin embargo, ellos tienen una diferencia y es el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, pero también el tema de la JEP. Valencia ha sido muy crítica en los últimos 10 años de ese acuerdo de paz, y esto podría estar distanciándolos. En lo que quedaron es que van a hablar mañana a las 10 de la mañana. Ellos van a estar reunidos con sus equipos el día de hoy, cada uno por separado, y allí se tomará la decisión final. Esto fue lo que dijo la candidata Paloma Valencia. Yo no voy a defraudar ni mis electores, ni pretendo que Juan Daniel defraude los de. Pierde Paloma Valencia si Juan Daniel Oviedo no es su vicepresidente. ¿Usted cómo ve eso? Es 1.200.000 votos. Yo espero contar con Juan Daniel Oviedo, así sea o no sea vicepresidente, porque yo creo que él es un hombre de palabra. Y ya empiezan entonces a sonar otros nombres, algunos de ellos incluso dentro de la gran consulta por Colombia. Vicky Dávila, quien hace parte de esta coalición, se refirió a este tema en las últimas horas por medio de su cuenta de X. Yo pensé y que usted dice, está diciendo que Vicky Dávila estaba sonando. No. Vicky Dávila Yo se también. refirió al tema, Sí, opinó sí. sobre eso. Ah. Dijo que Paloma Valencia es una candidata seria y agregó: sumar no es imponer o doblegarse, es encontrar puntos en común aún en la diferencia. Ese fue el espíritu de la gran consulta que debemos conservar. Y dice, si no llegan a acuerdos Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, Juan Manuel Galán sería otra gran fórmula
para ganar la presidencia. Fue la tercera votación. Exactamente, y habrá que ver entonces si de pronto Oviedo finalmente no se anima, si la senadora Paloma Valencia piensa en Juan Manuel Galán, que sería uno de los planes que tiene el Centro Democrático. Pero vamos a hablar ahora de Iván Cepeda, quien ya anunció que su fórmula vicepresidencial será Aída Quilcue, líder indígena y actual senadora, pero también han cuestionado un poco a Cepeda en las últimas horas tras esta decisión, porque dicen pues que Aída Quilcue tal vez no atraerá nuevos votos. Ella respondió en Recap Blue justamente a este tema. Sí, pero en ese orden de ideas, ¿usted tiene cómo sumarle votos a Cepeda? Claro que sí, porque está la votación indígena con mucho más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país. Y Abelardo de la Espriella, muy temprano, a las 6 de la mañana, reveló que su fórmula vicepresidencial será el exministro de Hacienda, exministro de Comercio y académico José Manuel Restrepo. Como contaba Silvia, ya estaban en estas conversaciones y Restrepo justamente se refirió a ese tema en Mañanas Blue, asegurando que llega a esa campaña a tratar de unir. Y yo lo que vengo a aportar es eso. Yo he sido un consensuador por naturaleza, he sido rector y académico y me ha tocado conversar con personas que piensan absolutamente distinto y construir con ellos. Y vengo a construir no polarización sino unidad. Y ese es mi mensaje que yo le dije en esa conversación al doctor Abelardo de la Espriella. Por su parte, Sergio Fajardo anunció que el viernes se inscribe ante la registraduría y que ese día va a revelar quién es su fórmula a la vicepresidencia. Roy Barreras también va a revelar ese nombre el viernes, pero dice que es una persona que le traerá tranquilidad al país. Bueno, ahí está el juego y Ya, sí lo vicepresidente. sé. Sí. Eso no está fácil. Sí, Yo pregunto no una está cosa. fácil, sí lo sé. ¿Por qué el profesor Fajardo, que no estuvo en las consultas ni nada, por qué no se anticipó? Pues yo no sé si es una Teniendo estrategia de tanto campaña. tiempo. Pues tuvo todo el tiempo. Los que no están en, ¿no? Entonces yo madrugo, no sé, en la parte de estrategia y Lo política. cogió la noche. ¿Por qué se espera lo último? Lo que Si cuentan ya desde o su estaría campaña esperando resultados. es que ha estado toda la semana en reuniones estratégicas para poder hacer su anuncio el viernes. Y va a Está un esperar poquito- hasta el último día, y va a porque el esperar hasta viernes el es el Cuando último Mauro día que día quiera. Para gente, inscribirse. mire, para gente, ¿qué? Espera- Despierta. Pero además es la segunda vez que le pasa que cuelgan No, las... simplemente digo, Ay, sí. el profesor Fajardo no En fin. estaba en consultas. Está este fin de semana viendo por Estaba televisión contando las elecciones. votos. Pues entonces puede estar listo y no sé cuál es la Dale, estrategia. Solo sacó una congresista Pero que quedar fue de Jennifer Pedraza. esperar de último para decir cuándo hubiera podido ser el primero. Pues lo que pasa es que A no también... ser que sea la eso gran depende- sorpresa el viernes, pues, si nos Eso deja depende de boquiabiertos. la Sí, estrategia. también. Usted de pronto ve las cartas que sacan todos sus contrincantes Y usted saca la y última después toma también. la puede ser. decisión y saca Sí. la última para ver si pega más duro. Él debe estar Lo que pasa pensando es que yo los no últimos sé. serán los primeros, pero otros piensan que el que golpea primero golpea Ahora, el tres veces. profe Sí, Fajardo, dos las veces. cuentas que hacía era que si se iba a consulta, pues él ya teniendo Mire, como yo le- unos sólidos 3 millones yo- más o menos con los que yo- calcula que cuenta para primera yo le vuelta, digo- que para qué se iba Yo a le digo en consultas. materia noticiosa. Estábamos en la sala de redacción ayer y de pronto dicen, ojo, que Cepeda va a anunciar vicepresidente. ¿Qué relevancia tuvo? Estábamos en un día muy político, estaban las audiencias prendidas, digamos, estratégicamente en comunicación, estoy hablando yo. ¿O será mejor esperar hasta el último día, a la última hora? No sé, pero... No, pero es que además... Pues es que usted Durante tiene las estrategia de votaciones comunicación, ni pero sonó. tiene ¿Cómo? que tener Durante estrategia las política votaciones ni también. sonó ni nada. ni... claro, entonces- Pues Digo, sí, fue tiene un que estar meme, se activo. convirtió en un meme Ah, cuando sí. llegó a un lugar y lo sí. empiezan a aplaudir Y ya. como si hubiera puesto simplemente, no sé cuántas simplemente curules en el deben saber Congreso, mucho más los politólogos y los expertos en comunicación de Sí. la parte política, Pues pero eso. uno dice, estemos listos, tengamos esto hablado, estoy inventando. Yo no sé cómo será eso, Álvaro y Pedro, ustedes lo saben más, pero tengamos listo y nos anticipamos y esperamos el prime de noticias Y y tome. nos metemos con eso y golpeamos de primero. No tengo ni idea. ¿Usted no cree que pero si el no sé. doctor Fajardo se hubiera anticipado estaría un poquito más... Pues solo echo para atrás ayer y estamos al aire y tiene las audiencias prendidas en la parte política y está reunida Paloma con no sé qué y de pronto sale y dice, Daniel, la noticia, usted tiene relevancia, tiene reacción.
Solamente estoy diciendo que puede ser. Pero de pronto la estrategia es esperemos cómo se mueven los demás para movernos nosotros. Esperando es que lleva tres periodos intentando solamente, llegar a la casa de si alguien ha esperado es el que lleva ¿cuánto? 12 años en esto. 12 años intentando llegar a la casa de Nariño. Álvaro Gómez y él. Experiencia tiene, pero pues, ay, Ignorita. a ver si el ahí están don Sí, Pedro y don Álvaro, a ver si no lo Sí, sí. Oiga, don Pedrito, su persona, ¿usted cómo ve la estrategia de los candidatos para elegir fórmula a la vicepresidencia, su merced? La definición de una fórmula vicepresidencial no necesariamente significa que esa determinación que recaiga en cualquier ciudadano, pues a priori signifique que es la victoria de un candidato, ni tampoco que eso se traduzca necesariamente en volúmenes de votaciones. Lo más importante es que una fórmula vicepresidencial no quite votos. Y aquí parece que los determinados candidatos que están escogiendo sus fórmulas vicepresidenciales hasta ahora lo están haciendo con un cuidado más bien quirúrgico y que genere poco impacto. Uno de ellos, el doctor Iván Cepeda, senador de la República del Pacto Histórico, se decidió por una lideresa indígena para profundizar el voto, sobre todo en la región pacífica de Colombia, que tiende a consolidarse por la organización que tienen en materia electoral y política en esa zona del país. Sí, señor. Entonces, pues es quirúrgica porque quiere profundizar el voto en su sector. Vamos a ver cómo se desempeña en los debates de los candidatos vicepresidenciales y en la acción política que ella tenga que hacer, no solamente en la región del Pacífico, sino en el resto del país. Y por el lado de Abelardo de la Espriella, la definición del doctor José María Restrepo, o José Manuel Restrepo mejor, es muy importante para él, porque le compensa una dolencia que tiene ante la opinión pública de no conocer del Estado. El doctor Abelardo de la Espriella es un penalista que no ha tenido ningún desempeño en la función pública, y con la designación del doctor José Manuel Restrepo, pues se está tratando de mandar un mensaje de tener a alguien conocedor del Estado, con una buena imagen y sobre todo de las finanzas públicas en un país que tiene uno de sus problemas más grandes en el déficit fiscal que va a encontrar el nuevo mandatario. Pero, repito, eso no quiere decir de arranque que esas dos fórmulas vicepresidenciales le aporten votos o que definan el rumbo hacia la victoria de una candidatura. Pero lo que sí queda claro es que ninguna de las dos fórmulas le quita votos a cada uno de los candidatos. Candidatos, sí, señor. Gracias, don Pedrito, don Alvarito. ¿Cómo ve usted la estrategia de los candidatos para elegir fórmula a la vicepresidencia, su merced? Pues evaluar ese tema no es fácil. El arte de escoger vicepresidentes es complejo, sobre todo porque no se sabe mucho al final si funciona o no funciona. En política lo de sumar votos no es simplemente ir recogiendo diferentes, que es lo más obvio. Si yo estoy en un sector y tengo el apoyo de ese sector, pues tratar de juntar otro. Eso es lo obvio. Pero los vicepresidentes no tienen muchas veces esa facilidad, porque puede haber contradicciones entre esos sectores. Entonces, no siempre funciona. La otra manera es no tratar de ir hacia otro sector, sino ampliar el propio. Para que lo vea claramente, es lo que ha hecho Donald Trump, siempre. Él no trata de ir a recoger sectores antitrumpistas. Él trata de ampliar el trumpismo, seduciendo y trabajando sobre la base de que considera que su base todavía tiene hacia dónde crecer. Por ejemplo, en Colombia hay un sector de abstención muy alta, en Estados Unidos también, alrededor del 50%. Sí. Entonces, muchas veces no es tratar de canibalizarse con otros grupos, otros candidatos, sino ampliar su propia base, que eso es lo que parece estar haciendo, tratando de hacer Iván Cepeda.
el caso de Abelardo de la Espriella, más que sumar de otro lado, está tratando de, como decía Pedro, tapar unas debilidades que tiene para hacerse más competitivo. Y yo creo que a muchos sectores de derecha les va a gustar una persona con conocimientos del Estado y sobre todo de la economía. A los sectores más enfocados en la economía les puede interesar eso, que no tendría la candidatura de Paloma Valencia. Y Paloma Valencia está en un proceso de irse hacia el centro. Está claramente, porque la consulta se lo permitía, eran unos candidatos que se decía que eran de centro derecha. En mi humilde opinión eran todos de derecha, excepto ¿así? Oviedo. Y por eso Oviedo realmente tiene la llave hacia los sectores de centro. Hacia centro, conquista centro. Si no abre esa puerta a Oviedo, pues no es fácil para Paloma Valencia. Pero una pregunta, Álvaro, una pregunta, Álvaro, que hacía yo al comienzo del programa. La gente de centro, así sea Oviedo, ¿sí le jugaría a Oviedo, así sepa que Paloma Valencia, su padrino, es el expresidente Álvaro Uribe, tan fehacientemente y tan gráficamente? No es fácil. Por eso es que Oviedo tiene mucho que perder siendo vicepresidente. Tiene que manejar sus cosas bien. La gente está dispuesta en algún momento, sobre todo en segunda vuelta, a aliarse con otros sectores que no sean los propios. Pero eso tiene que ser procesos que le parezcan a la gente serios y coherentes. Entonces, yo no veo cómo Paloma se puede presentar de centro sin Oviedo. Pero si pretenden que Oviedo simplemente se adapte al uribismo, pues eso no le va a funcionar con el centro. Imagínese usted una manifestación, Álvaro, en un futuro, entre la primera y segunda vuelta, supongamos que pasaran Paloma y Oviedo frente a Iván Cepeda y la senadora, y entonces en una tarima, la doctora Paloma Valencia, el expresidente Uribe y Oviedo, y eso, ¿cómo sería? ¿Cierto? Eso. Claro. Hay que mirar el proyectarlo. Yo creo que a Oviedo le va mejor no siendo candidato a la vicepresidencia y apoyando para él manejar su capital político. No dejándose manosear demasiado, no dejarse imponer cosas, porque es que una vez... ¿Y hasta cuándo le aguanta el capital político, don Álvaro? Digamos, si él quisiera ser alcalde, le toca esperar un año para la campaña. ¿Sí depende cómo lo maneje. Si Paloma Valencia fuera presidente, seguramente el mérito de Oviedo sería grande y tendría mucho manera de poner condiciones en el gobierno. Pero a la vez no se compromete mucho, tendría manejo. Uno oye gente de centro. El vicepresidente queda en la nómina y queda con jefe y lo montan a la tarima y lo empiezan a decir que es uribista. Eso es complejo. Uno oye, claro, imagínense en este programa, Álvaro, pues uno puede poner al personaje de Oviedo con el presidente Uribe. Pues claro, eso sí nos estarán dando la papaya para hacerlo, porque uno busca en el humor opinión de ese lado. Cosas que no pasan reales. En otro momento sería imposible. Lo que pasa es que hay sectores de derecha que están preocupados con el extremismo de la Espriella y por eso quieren que Paloma se modere y se vaya hacia el centro. Y hay sectores de centro que están muy preocupados con el extremismo y estarían dispuestos a acercarse a un lado porque saben que si no les tocaría al otro. Entonces, esto es un momento de pragmatismo que favorece y en proceso de esos, pero se tiene que manejar muy bien. Y en otra cosa, Álvaro, que yo decía desde el domingo, no se deja trastear. Desde el domingo en nuestro programa especial de Voz Populi y después en la transmisión de Noticias Caracol, pero entonces la gente le dice a Paloma Valencia, pero deje de nombrar a Uribe, pero si su Uribe es su padrino. Si Paloma Valencia dejara de reconocer esto en Uribe, terminan calificándola como han calificado los presidentes Santos. ¿Sí sobre o todo no? Ella está compitiendo con De la Espriella. Si ella suelta a Uribe, por eso, pues pierde en eso. Por eso es que la política es compleja y los equilibrios son complejos. Pero sí, la pregunta es, Álvaro, mire a Cepeda, ¿por qué tendría, no se está metiendo en ese juego? ¿Por qué tendría Cepeda está simplemente reforzando su propuesta política para tratar de conseguir más gente a esa propuesta, no tratando de sumar. Uno ve más prudente a Cepeda manejando el tema de Petro que a Paloma manejando el tema de Uribe, pero es innegable que detrás de esos dos personajes están los dos grandes electores, como usted analizaba ayer, de los dos grandes electores del país, ¿o no, don Álvaro? Claro. Y por eso no es fácil
entrar a uno de esos sectores y que lo manipulen a uno y lo manoseen. Y los electores tampoco se dejan trastear tan fácil. Este es un proceso complejo. Yo creo que personas como Oviedo tiene la ventaja de que su electorado tiene confianza en que él es un hombre honorable, que genuinamente cree es auténtico. en unir y juntar. Sí, señor. Pero tiene que ser una cosa bien hecha porque el uribismo es muy uribista. Sí, entonces. Sí. Pero una pregunta antes de Silvia. Pero entonces, lo que uno le oye a gente de centro es, a mí no me disgusta, porque pues Paloma no es tan extremo como usted está diciendo, es mucho más tranquila que la figura de Abelardo de la Espriella o de María Fernanda Cabal, que son un poco más extremos. Abelardo cualquiera se Abelardo del lado de la Cabal, por supuesto. Pero y Juan Daniel Oviedo produce eso que usted dice, una tranquilidad, un tipo auténtico, una mesura. Entonces hay gente del centro que le he oído decir, pues uno se metería ahí, así Paloma, Valencia esté con Uribe, que usted como centro, sí hay gente que le gustaría porque ve a Paloma mucho más tranquila. Entonces empiezan a decir, pero que le baje a eso de Uribe, pero ¿por qué le va a bajar eso de Uribe si Uribe es el padrino de ella? A la gente tampoco le puede olvidar que Oviedo estuvo en un gobierno uribista, pues digo, el de digamos, es manejar muy bien la fuerza. Y otros decían, don Álvaro, también el domingo, el señor Oviedo se sienta a esperar pensando que tiene ese 1,5 millones de votos. A ver, por allá en un año, 3 años, y de pronto se le pero fácilmente el señor Oviedo puede unirse a la candidatura de Paloma sin ser la fórmula vicepresidencial, después puede aceptar un ministerio, renuncia y se va a hacer campaña en la alcaldía de Bogotá. O es vicepresidente. En política se cree que se puede decorar todo, maquillar todo. Y a veces funciona. A veces sirve, si usted mira a Abelardo de la Espriella, pues tiene mucha decoración. Era un ateo y ahora se la pasa en las iglesias y tiene gran apoyo de los cristianos. Se convirtió. El hijo no ha hecho sino defender criminales y ahora se presenta como la gran amenaza de los criminales. Entonces, a veces funciona porque el populismo permite dar muchas vueltas y tal. Pero hay límites. Hay límites, sí, señor. Señora Silvia. No, le iba a poner este pedazo de la entrevista que le hicimos el 18 de febrero a Paloma Valencia en Recap Blue. Definitivamente ella no se va. Por lo menos por ahora. Usted sabe que en política cualquier cosa puede pasar, pero ella no se va a desligar del expresidente Uribe. Esa es su postura, es su posición y esta es la razón. ¿Tuviera que sacrificar su cercanía o el apoyo del expresidente Uribe para llegar a la Casa de Nariño, lo haría? No. No, pero ¿por qué? Definitivo no. No, la gente en Colombia a veces le cuesta trabajo entender la lealtad y creen que es que uno es como que es que él es mi jefe, entonces él me mandaría a no hacerlo. Yo no tengo jefes, yo tengo es un ejemplo, yo tengo una inspiración. A mí el presidente me inspira. A mí me demostró el presidente Uribe que la política sí cambia el mundo. Yo creo que uno no se puede conformar con el país que le tocó. Tiene que aspirar a un país mejor. Y cuando yo pienso en el presidente Uribe, para mí el presidente Uribe es un ejemplo de que eso se puede. Nada que hacer. Ahí está. Entonces, yo le digo Paloma tiene un apellido y el apellido es Uribe. Yo le digo una cosa a Silvia, Esteban, don Álvaro. Con este testimonio de Paloma, si no lo ha cambiado, porque a la salida no lo cambió, y con lo que ha dicho Oviedo, esto no se va a cocinar. Mire, hay unas líneas rojas, hay unas líneas rojas, hay unos inamovibles de proceso de paz. Otro. Y uno de ellos tiene que ver no con la paz total de Petro, pero sí con el proceso de paz con la entonces guerrilla de las FARC. Pero Jorge, yo creo que es interesante hacer el ejercicio de oír la entrevista que hoy el Flaco Maldonado le hace en Noticias Caracol a Paloma Valencia. Muy buena entrevista, sí. Porque usted ahí ve que aunque ella no se desprende del expresidente Álvaro Uribe, sí modera el tono y sí modera ciertas posiciones. Entonces, pues ahí ya la gente tendrá que tomar decisiones sobre si esa es la figura que le gusta. A Oviedo también tendrá que hacer un cálculo político alrededor de si eso lo beneficia o por el contrario, pues termina poniéndole el INRI de Álvaro Uribe también. Pero en todo caso, Paloma Valencia no se va a desligar del expresidente Álvaro. Para nada. Óyeme, 5:57, antes del himno nacional llegó el doctor Juanda, que es la figura política del momento.